de formación que se mantiene más o menos bastante organizado, y dentro del cronograma que estuvimos armando para este año, un cronograma que es flexible por distintas razones, pero una de ellas es porque puede surgir un tema importante, ¿no? Con alguna espontaneidad, como el caso del problema de la mal llamada hidrovía Sociedad Anónima, que en realidad es eso. Y entonces, bueno, nos comunicamos con los compañeros de la Gaucho para pedirles si a través de sus recursos nos podían ir preparando una charla. Así surgió lo de Cristian, y acá estamos. Después le iremos haciendo llegar el cronograma para todo el año, o por lo menos de las próximas charlas, como esta que yo mencionaba del viernes, que es la de Cholvis por las cuestiones constitucionales, y otras que vayamos haciendo en el futuro. Así que en principio, bueno, le damos la bienvenida sobre todo a los compañeros y compañeras que no conocemos, que seguramente vienen a través de la Gaucho. Quizás alguna persona no, viene por alguna invitación que circuló por acá y por allá. Y bueno, no voy a dejar de darle la bienvenida también a nuestros compañeros y compañeras para que no se enojen. Y así estaríamos empezando. Por lo que yo le voy a dar la palabra a Falucho, que es quien, acá entra Norma, quien va a presentar a Cristian, y así después le daríamos la palabra para que vaya exponiendo. La forma en hacer después de la exposición las preguntas es a través del chat, o simplemente levantando la mano si tiene alguna dificultad para escribir en el chat o lo que fuere, o simplemente abriendo el micrófono y diciéndolo si ven que no los estamos teniendo en cuenta, entre comillas. Esa sería más o menos la metodología. No sé si se me escapa algo, el resto de nuestros moderadores en todo caso lo dirán, Silvio y Falucho. Y si no, bueno, adelante, Falucho. Bien, bueno, gracias Esteban, gracias compañeros de Maíz, cortito. Nosotros, como el nombre lo indica, que decía una compañera ahí cuando estábamos un poco charlando todavía en el off de récord en la previa, como el nombre lo indica, de la agrupación Gaucho Rivero, entendemos que lo nacional está fuertemente vinculado a lo social y a lo popular. El gaucho montonero Rivero supo enfrentar al imperio, no solo en Malvinas, sino en el Paraná. Cuenta la leyenda popular que murió en la batalla de la Vuelta de Obligado, y bueno, hacemos honor a esa cuestión. La verdad que viene bárbaro la propuesta del taller, porque a veces lo urgente se lleva lo importante, y los militantes populares, las organizaciones, estamos obligados a formarnos, a aprender, a pensar la realidad, porque la derecha tiene mucho más recursos que nosotros para eso. Cristian es un compañero que, como es característica de la agrupación y de lo nacional y popular, va de la práctica a la teoría y de la teoría otra vez a la práctica. Nos vinculamos en lo más duro del asco a través de tareas concretas de solidaridad. Es una de las manos del merendero Tío Pepe, que hace un año se sostiene, aún es invisible para algunas asistencias, pero pensamos que se va a llegar, todavía no llega. Ahí se abrió una grieta, una interna, porque algunos dicen que es más rico cuando cocina Arturo, otros dicen cuando cocino yo, otros cuando cocina Cristian, pero no lo vamos a dirimir acá. No me consta nada de eso, así que a ver si... Y Cristian además es profesor de historia, está entre sus galardones. Nosotros acá tenemos el orgullo de presentarlo en este tema, en relación a que el compañero es uno de los del grupo nuestro que se puso firmemente a estudiar, y bueno, va a dar
la mirada que fuimos construyendo colectivamente en la agrupación en torno a este tema, tanto en cuestiones, insisto, teóricas como en práctica. Bueno, Cristian, listo, la pelota ahí. Bueno, Rubén, muchísimas gracias. Primero que nada, agradecer al Proyecto Cultural Maíz y a la agrupación Gaucho Rivero la posibilidad de exponer. Como dice Rubén, hay una cuestión acá de práctica militante, ¿no? Y de la situación urgente de poder tomar un tema y evaluarlo, y a veces podemos llegar a sentirnos incluso lejanos a los temas, en este caso el tema Paraná, el tema navegación fluvial en el Paraná, o mismo lo que es la marina mercante en el espacio marítimo argentino. Nos puede parecer un tema muy lejano para mí, dentro de lo que es mi realidad cotidiana, digamos, podría hacerme un tema totalmente ajeno. Sin embargo, a medida que me fui interiorizando sobre la cuestión, pude ver la importancia que tenía para todos los argentinos y para la soberanía nacional, ¿no? Entonces, a partir de hace ya varios meses, empecé junto con la agrupación a tratar de profundizar en el tema, a tratarlo y a compartirlo también, especialmente con todas las personas que nos rodean y con otras agrupaciones militantes. Y esto ha tenido muy buenos resultados. Quiero empezar por ahí, justamente por este hecho de lo que dijo Rubén, de la teoría a la práctica y de la práctica a la teoría. Y también agradecer muy especialmente a los compañeros y compañeras que hoy estuvieron en el merendero y que estuvieron ahí compartiendo la merienda y que ahora están en su tiempo, después de haber estado trabajando allí en el barrio, formando parte de este taller. A la hora de abordarlo, pensé en varias cuestiones, ¿no? Y pensé, por ejemplo, en quiénes son los beneficiados y quiénes son los perjudicados con el modelo de navegación fluvial que mantuvo la concesión que se dio allá en la década del 90, y también pensando en cuanto al modelo de país que nosotros queremos. Acá me parece que la clave está justamente en el hecho del modelo o proyecto de país. Entonces, empecé a buscar justamente con una inquietud histórica hacia atrás, la relación que nosotros tenemos con el Paraná y la relación que tenemos con nuestro río, como decía Esteban, ¿no? La mal llamada hidrovía es nuestro río Paraná, y la relación que nosotros tenemos con la navegación fluvial en el Paraná y con el modelo de país en cuanto a una navegación, digamos, libre y un comercio libre en el Paraná, un río sin ningún tipo de control de parte del Estado, o un río que tiene el control de parte del Estado, las regulaciones necesarias, y que el Estado Nacional ejerce soberanía sobre ese río. Entonces, en esa búsqueda me fui bastante para atrás en el tiempo, y a través de un libro que es Comercio y Contrabando en el Río de la Plata, del autor Sergio Villalobos, fui viendo como ya desde los tiempos de la colonia, estamos hablando de 1658, se dan los primeros registros en el Río de la Plata sobre contrabando en el Río de la Plata, falta de control, en este caso del Estado metropolitano de España, ¿no? El Río de la Plata ya históricamente, desde la colonia, menciono el Río de la Plata porque es parte de la cuenca Paraguay, Paraná, Río de la Plata, Río Uruguay, esta inmensa cuenca sudamericana de gran importancia justamente a lo largo de toda nuestra historia. Y hay registro de ella en 1658, 22 barcos holandeses contrabandeando cueros, contrabandeando el ganado cimarrón, que era parte del ganado que formaba parte de acá, de, digamos, nuestros campos vírgenes todavía en aquel tiempo. Entonces, ya desde ese momento el puerto de Buenos Aires y el Río de la Plata carecía de un control que el resto de la colonia sí ya tenía, y importancia en infraestructura
y que tenía también otro tipo de control de parte del Estado por cuestiones de desarrollo, ¿no? Nos vamos un poquito más adelante en el tiempo y en 1725 Inglaterra se propone acá en el puerto de Buenos Aires hacer un asiento donde poder intercambiar esclavos negros que traía desde el África, y quería justamente utilizar parte de estos trueques de ganado que eran muy codiciados por los ingleses para sus principios de industrialización y manufactura en Inglaterra, y se encuentran, estando acá, que ya parte de ese ganado se había extinguido, y que empezaron de alguna manera desde la metrópoli también española a generar que se tuvieran que otorgar permisos especiales de vaquería con respecto a este ganado. O sea que ya tenemos a Inglaterra también que codiciaba estas tierras y que intentaba llegar al Río de la Plata, bueno, en este caso a través del comercio, y a través de lo que posteriormente es cuando tenemos la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776, 1778, y un tratado, que es el Tratado de Utrecht, por una victoria que tuvo bélica Inglaterra sobre España. Tenemos a Inglaterra pidiéndole a España que le permitiera ingresar o que le dejara hacer, o que dejara libre paso en el comercio y en el ida y vuelta con el puerto de Buenos Aires. Y en ese momento ya los criollos del puerto de Buenos Aires empiezan a tener una relación comercial mucho más estrecha con Inglaterra. Esto parece muy lejano en el tiempo y muy distante, pero a medida que vayamos viendo el desarrollo de esta historia nos vamos a dar cuenta cómo Gran Bretaña, cómo Inglaterra tiene una intromisión constante a lo largo de nuestra historia, y va ganando en importancia. Y solamente como para tender un paralelo, ¿no? Nuestra agrupación se llama Gaucho Rivero, y lamentablemente todavía tenemos las islas ocupadas por ingleses. Entonces, la importancia de esta relación con Inglaterra, una relación de tensión por parte de un sector de la población y una relación de beneficios económicos y comerciales por otro lado, que generó la parte de la anglofilia que nosotros padecemos, y esta situación de un montón de cuestiones de sentido que se fueron creando a lo largo de la historia en cuanto a la mirada sobre nosotros mismos, la mirada sobre nuestro territorio, la mirada sobre las regulaciones del Estado y las miradas sobre la libertad de comercio. Bien, 1806, 1807 se hacen efectivas las invasiones inglesas directamente para tomar control político y control territorial sobre nuestro territorio. Esta es historia bastante conocida, tampoco me voy a meter en detalles. La cuestión es que logramos repeler, generar un ejército criollo, porque no llegó ayuda de la metrópoli, un empoderamiento del pueblo en este sentido, que logra repeler las invasiones inglesas, y que tenemos acá un gran hito de nuestra soberanía. ¿Y por dónde llegan? A través de los mares, a través del río, justamente. Entonces, nosotros podemos ver en esta situación que los ingleses continuamente intentaron entrar en nuestro territorio y intentaron tener también trato comercial, bueno, con las élites criollas que se iban conformando. Tal es así que en 1809, después de que Inglaterra apoya a España, que generalmente habían sido enemigos, pero ante la intromisión napoleónica en España, Inglaterra decide dar su apoyo a cambio de conversiones, espacios comerciales en las colonias en América del Sur, y especialmente en el sector del Río de la Plata. Entonces, en 1809, Cisneros firma un tratado en el cual permite que pudiera empezar a haber un libre comercio hacia el interior de ya el Virreinato del Río de la Plata. Y esto es incluso celebrado por algunos de nuestros más insignes próceres. De hecho, algunos de los que nosotros reivindicamos como nuestros próceres nacionales y de carácter popular,
y a menudo también trastocados por la historiografía oficial, también había una idea de liberalismo económico y una idea de que si nosotros permitíamos que los ingleses vinieran a comerciar, hasta se podía dar una especie de sana competencia. En esto hay documentos tanto de Moreno como de Belgrano, inclusive, que afirman esta posibilidad. Aunque, por otro lado, también hay otro sector de la población, y acá también en las provincias interiores del país empiezan a haber quejas, porque la industrialización de Inglaterra era mucho mayor que la de nuestro territorio, y por lo tanto esa competencia no era sana, y esa competencia fue generando que Inglaterra continuamente fuera metiendo sus productos y en detrimento de los productos casi artesanales que nosotros teníamos en las provincias unidas del Río de la Plata. Entonces, esta idea de libre comercio tan ponderada, de libertad de navegación por nuestros ríos interiores, ya era empujada especialmente desde el puerto de Buenos Aires por aquellos que eran beneficiados por los negocios con Gran Bretaña. Mientras en las provincias surgían quejas porque las economías locales, las economías regionales, iban quebrando frente a la entrada de los productos ingleses. Es muy importante este punto justamente porque tiene que ver con lo que seguimos viviendo hoy en día y con lo que vamos a ir viendo en el devenir del tiempo que siguió sucediendo claramente. Posteriormente, dentro de lo que es la organización nacional, encontramos lo que es el directorio, lo que es el triunvirato, la Junta del año 13 también, que también hacen una apertura y ponderan el comercio con Gran Bretaña, generan una liberación de nuestras aguas interiores y permiten también la intromisión de productos. Y acá empiezan a haber disputas justamente entre criollos que se beneficiaban con esos negocios y otros que no, que consideraban que había que tener un marco regulatorio que cobrara impuestos justamente a la entrada de productos extranjeros para no asfixiar a nuestra industria nacional. Rivadavia es uno de los impulsores de la libre entrada de capitales ingleses y de la navegación inglesa hacia el interior de nuestro territorio. Él es también a su vez quien pide el primer empréstito a la Baring Brothers, 1 millón de libras esterlinas, que nosotros teníamos que pagar en oro mientras se giró en letras de cambio. Todavía, si bien, quiero decir para la paciencia de todos ustedes, podemos pensar, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con la situación de hoy del Paraná, hidrovía? Ya vamos a ir llegando ahí. Tampoco me voy a meter en detalles tan puntuales para que no se haga tan largo, pero sí es importante tener en cuenta esto. La deuda que contrae Rivadavia ya ata nuestra soberanía nacional, nuestra capacidad de decisiones del Estado Nacional, y genera grandes conflictos hacia adentro. La idea de la deuda que se tenía, el proyecto era la de tener un banco nacional, que al final no se termina de concretar, se pide el empréstito, y recién en 1904 se termina de cancelar la deuda, recibe 3 millones en total de libras, nosotros pagamos 27 millones en valor oro, y esos 3 millones los recibimos en papeles, en letras de cambio. Entonces, como fuimos atados por esa deuda, que en muy poco tiempo empezó a traer graves consecuencias, porque, bueno, ya sabemos el conflicto institucional que tiene el país en esas décadas, década del 20, década del 30, y cómo llega a Rosas como uno de los grandes protagonistas para el ordenador de la llamada Confederación Argentina. Y acá entramos en un espacio historiográfico complejo, de muchísimo debate, con respecto a Rosas, pero si hay algo que no se debate, ninguna corriente historiográfica, es el papel de Rosas para la soberanía nacional, para la defensa de la soberanía nacional.
y para una visión integral sobre lo nacional. Porque en su primer gobierno, él instruye a su ministro Roxas y Patrón a que tuviera conversaciones con diferentes delegados de las provincias que componían la Confederación respecto a la situación justamente de la aduana del puerto de Buenos Aires y la situación de la libre entrada de productos extranjeros, especialmente ingleses, que tenía la Confederación Argentina. Y podemos citar, por ahí por esos años, aproximadamente 1832, 1834, buena parte del principio de la discusión entre libre comercio y proteccionismo en la Argentina. Dos modelos de país, dos modelos totalmente antagónicos, y al gobernador, podemos citar al gobernador Ferré como uno de los grandes defensores del proteccionismo de parte del gobierno del Estado Nacional, en este caso en la Confederación Argentina, contando cuál era la situación de las industrias nacionales frente a la entrada de los baratos productos extranjeros, que eran baratos porque sabían los británicos que les convenía ubicarlos baratos solamente para poder someter de alguna manera a la Argentina, a la Confederación, al papel de exportador de materia prima. Ellos se llevaban en aquel momento los cueros y otras cuestiones que tienen que ver con el ganado, y introducían sus productos manufacturados. Y el déficit que nos generaban a nosotros en cuanto a importación y exportación, y cómo nos fueron atando de manos de alguna manera, por ejemplo, con el crédito que mencionaba anterior de la Baring Brothers. Es así que Rosas, en esta reflexión también sobre la cuestión del proteccionismo y el papel del gobernador de Corrientes Ferré, empieza a cambiar su actitud, y en 1838 genera una ley que es la ley de aduanas, que justamente genera un control sobre los productos extranjeros y un aumento en los impuestos a estos productos, y que van generando ese desarrollo también de la industria nacional, van dando lugar a que de a poco las industrias regionales y las manufacturas se fueran creciendo, ¿no? Entonces, obviamente que esto iba a traer aparejado consecuencias, y tenemos, porque hay algo muy importante que me salté, que es que en 1833, durante la gobernación de Balcarce, justamente, son invadidas nuestras Islas Malvinas. El puerto se da invadido en complicidad con Estados Unidos. Gran Bretaña invade las islas soldados ingleses, y nosotros aún hoy tenemos el perjuicio de esta situación. Bueno, después, hoy mencionaba Rubén la defensa del Gaucho Rivero, que estuvieron 5 meses, habían logrado defender las islas y pidieron ayuda de Buenos Aires, que no llegó en aquel momento, y las islas al final terminaron en manos de los ingleses. No faltaron en aquel momento, haciendo un paralelismo con el hoy, quienes decían que por el empréstito de Rivadavia y para poder pagarlo, podíamos directamente entregar absolutamente la soberanía de las Islas Malvinas, ¿no? Hoy se puede escuchar a algunos decir lo mismo con respecto a recibir vacunas, entregar las Malvinas y recibir vacunas de Oxford AstraZeneca. Entonces, los paralelismos históricos están a la orden del día. Tenemos una continuidad en el pensamiento liberal también, y en la práctica liberal y en la militancia de derecha, ya desde aquellos tiempos, y en los entreguistas de nuestro patrimonio nacional y de nuestra soberanía. La defensa de la soberanía que hace Rosas, inclaudicable frente al bloqueo francés, primero, y después frente al bloqueo inglés, es un hecho histórico fundamental para nosotros, que tenemos que reivindicar, que el Día de la Soberanía, que es algo
instituido hace poco por el gobierno de Cristina Fernández, es algo que también nosotros tenemos que promover y que está directamente vinculado con esta situación que estamos analizando hoy sobre el Paraná. ¿Por qué? Porque justamente lo que pretendía Gran Bretaña, lo que pretendía Francia, era la libre navegación en el Paraná. ¿Por qué? Porque el Paraná es un río que permite, que tiene condiciones de navegación, ya las tenía en aquel tiempo, para las embarcaciones, para los buques de aquel tiempo, para poder, ya sea sacar productos a través del Río de la Plata y del Océano Atlántico. Diría el senador Tayana que la idea de Río de la Plata tiene que ver con que podía ser la salida natural para la plata que se explotaba en el Potosí desde la colonia. Entonces, todo el manejo de esta cuenca hidrográfica tan importante ya se concebía desde aquellos momentos para poder dominar el sur de Sudamérica. Y bueno, la defensa de Rosas fue tan importante que Gran Bretaña tuvo que saludar con balas de cañón la soberanía nacional de la Confederación Argentina en el año 50 sobre la navegación interior del río Paraná. Se firma el tratado Arana-Southern, Arana, ministro de Rosas, en el cual Gran Bretaña reconoce el poder de la Confederación Argentina como Estado para poder justamente regular quién entraba y quién salía de los ríos interiores de la Confederación Argentina. Y acá cuando nosotros justamente tantos invocan esta libertad, esta entrada libre para nuestros ríos y para nuestro territorio, acá tenemos un hito muy puntual de la defensa de nuestra soberanía nacional. Y es saludado en documentos por las diferentes provincias que componen la Confederación esta gran victoria frente a Gran Bretaña. Incluso el general San Martín, como muchos de ustedes sabrán, obsequia su sable, tan utilizado para la liberación latinoamericana, a Rosas en reconocimiento de esto. Juan Bautista Alberdi, que había sido detractor de Rosas, incluso Sarmiento, tienen que admitir que la defensa de la soberanía de Rosas y que el gobierno de Rosas era un gobierno popular, era un gobierno que tenía un amplio consenso dentro de la población. Pero ¿qué tenemos después? Tenemos Caseros y tenemos la derrota de Rosas en manos de Urquiza. ¿Y qué pasa en este periodo? Ya inmediatamente después de la victoria de Caseros en Urquiza, 1852, Urquiza, primero en San Nicolás y posterior en nombre de la Confederación Argentina y posteriormente Mitre, 1852 también, firman la libre navegación de todas las banderas amigas por el río Paraná. No nos olvidemos de algo muy importante, 1853, principio de la Constitución Argentina, la Constitución que hoy tenemos vigente aún, 1853, tenemos esa Constitución vigente. Yo la tengo acá, ¿no? Casi como si fuera, muchos juristas la tienen como una Biblia intocable, ¿no? Que imposible hoy se hablaba de reforma constitucional y cuántos, yo incluso he tenido profesores en el nivel terciario que se horrorizaban ante esta idea. Bueno, la Constitución vigente en el artículo 26 dice: la navegación de los ríos interiores de la nación es libre para todas las banderas, con sujeción únicamente a los reglamentos que dicte la autoridad nacional. Entonces nos anticipa esta idea de libertad de la navegación, que también tiene que ver con la intromisión posterior en los puertos y con esta llegada, en realidad está muy pensado especialmente con respecto a Gran Bretaña y al país que se venía. El país que se venía es ni más ni menos que el modelo agroexportador, acomodado a lo que es la configuración internacional
del trabajo, cómo se va a dividir entre aquellos pueblos que aportan materia prima y aquellos pueblos que, o aquellas grandes potencias, mejor dicho, que se dedican a la industrialización y el desarrollo a costa de los otros, justamente, que son los que entregan sus riquezas. Nosotros estamos entre los que entregan sus riquezas. Firma Mitre en 1853 entonces el tratado, y de allí en adelante tenemos esta ponderación de la libertad de comercio, de la libre entrada a nuestros ríos interiores, de la entrada hacia los puertos interiores también, y el capital de inversión británico, que prácticamente nos convierte de hecho en una colonia británica. Y acá tenemos un punto de reflexión importante con respecto a lo que nos está pasando hoy en el Paraná y con respecto a nuestro papel militante en la batalla cultural que tenemos que llevar a cabo y la batalla de sentido. ¿Por qué? Porque todavía mantenemos buena parte de la historia conocida, todavía se sigue enseñando en las escuelas, todavía se mantiene en nuestras plazas, en nuestras calles, esta idea de próceres liberales que, aunque ya han sido desenmascarados en múltiples ocasiones, cada vez que se cita una posición en cuanto a poder revisar la historia de nuestro país, la historia social, económica y política de nuestro país, se vuelve una y otra vez a estos mismos personajes que están vinculados directamente con la entrega de nuestras riquezas y de nuestra soberanía política y de la conformación de nuestra identidad nacional. Y en eso, en la década de 1950, Arturo Jauretche escribe un ensayo que recomiendo ampliamente, que se llama Sobre la falsificación de lo político en la historia. Y él nos menciona justamente cómo estos próceres rearman la historia, estos falsos próceres rearman la historia estando ellos en el poder, y rearman la identidad nacional y llevan a lo criollo, a lo que tiene que ver con esa Confederación Argentina, a lo que tiene que ver con las luchas patrióticas anteriores a este modelo liberal vencedor a partir de la conformación del Estado-Nación moderno como hoy lo conocemos, lleva a que tengamos una visión de la historia inventada, básicamente. Una historia no basada en documentos, no basada en hechos, sino una historia escrita por aquellos que vencieron en aquel momento y que se mantuvo, y son falacias que se mantienen y que continúan aún hoy. Y yo pensaba, cuando leía este artículo de Jauretche, mientras preparaba este taller, en los medios de comunicación hoy. Pensaba en La Nación y Clarín, que el día posterior al 30 de abril, fin de la concesión oficial sobre el Paraná, fueron los primeros en sacar una nota respecto a esta situación de la mal llamada hidrovía. Y en la nota ellos mencionaban como la necesidad de que se pudiera mantener la privatización y cómo el gobierno nacional la iba a llevar a cabo, y los únicos que pujaban de alguna manera o presionaban por una estatización de la red fluvial somos los militantes kirchneristas. Entonces esa construcción de sentido y esa construcción de visión de la historia de parte de los medios masivos de comunicación que tenemos hoy es la continuidad de la construcción de la historia que se mantiene desde la historia mitrista y de esta Argentina liberal, ¿no? Continúa con Roca, obviamente, esta idea de libre comercio. Esto también ya es historia bastante conocida, así que no me voy a meter mucho ahí, excepto en un punto específico, que es la nacionalización del puerto de Rosario, para entrada y salida de mercaderías. El puerto de Rosario, el gobierno de Roca primero se licita, se hacen
varios intentos de licitación, mejor dicho, directamente a privados de parte del Estado Nacional, que no funcionan, que no tienen, no se llevan a cabo las obras necesarias en el puerto de Rosario sobre el Paraná, y que recién se concretan por una empresa franco-belga en el año 1904, y con muchísimos problemas, y para justamente tanto las obras que eran necesarias en el puerto como para una regulación de parte del Estado, que no estaba tampoco muy interesado en esa regulación, sino que deja amplios márgenes de ganancia a la empresa que lleva a cabo el puerto de Rosario, y que concesiona por 10 años más, después de 1904, para que pudiera hacer el ordenamiento del puerto, todo lo que conlleva la entrada y salida del puerto, los cobros a las tarifas portuarias, y siendo que hubo muchísimas denuncias de malversación de fondos, de cobros que no correspondían al puerto, a embarcaciones que tenían que estar exentas de pago, aún así se permitió que esta empresa continuara adelante. Y de hecho esa situación continúa incluso después hasta lo que es el gobierno de Justo, en la década ya del 30, el gobierno conservador de lo que es el principio de la década infame, pero década crucial porque hay, después de lo que es el crack del 29, hay un cambio muy importante en cuál va a ser el papel del Estado en Argentina y, bueno, básicamente en todo el mundo. El papel interventor del Estado empieza a promoverse. Sin embargo, durante el gobierno de Justo se da esta situación en la cual se vuelven a firmar contratos para la concesión del puerto de Rosario, y sigue habiendo irregularidades, y frente a las denuncias de irregularidades el Estado Nacional es quien paga todas las multas que tenía esta empresa. Estamos hablando del año 32-33. Y tengamos en cuenta también para este momento que ya Argentina había explotado en cuanto a ser, digamos, el granero del mundo, y no solo era esta cuestión de salida, de exportación de productos cereales, sino también del producto ganadero, que seguía manteniéndose, y de otras fuentes de riqueza que habían hecho esta Argentina opulenta para unos pocos, completamente desigual, y que generaba que todo el espacio de los trabajadores viviera empobrecido, carente de derechos, en una situación paupérrima. Y esto no era ajeno a la situación del puerto del Paraná y de Rosario, y a esta vía libre que tenía para comercializarse con bandera extranjera en el Paraná. Entonces, decíamos, el papel del Estado aún así empieza necesariamente a tener que cambiar, porque después de la crisis del 29 tiene que sobrellevar el proceso de sustitución de importaciones, o sea, tiene que empezar a generar una industria propia para dejar de importar frente a la crisis mundial que había sobrevenido. Y es en la década del 40 que el gobierno de Castillo, y yo un poco me asombré, hago un paréntesis, me asombré a medida que iba estudiando este tema, de las muchas cosas que nosotros podemos llegar a decir también con cierta inexactitud a la hora de poder compartir, y que está bien, ¿no? Porque como militantes queremos promover una visión que sabemos que es parte de lo que va a conllevar bienestar a nuestro pueblo y que va a esclarecer las tinieblas ideológicas que genera el neoliberalismo, pero a veces también podemos entrar en algunas ideas que no son necesarias y que son ciertos datos erróneos. En este sentido, justamente yo había escuchado en múltiples ocasiones que la flota mercantil estatal, o lo que nosotros llamamos marina mercante, había sido directamente creada por Perón durante el primer gobierno peronista. Sin embargo, no es tan así.
es el gobierno de Castillo, gobierno conservador, el del doctor Castillo, posterior al de Ortiz, en el año 41-42, el que ve la necesidad de hacerse cargo no solo del puerto de Rosario, al cual nacionaliza frente a todos los impedimentos que ponía el puerto para que se pudiera llevar a cabo una nacionalización, y en el cual también los ministros de Castillo, como el ministro Osorio, decían que los puertos que no están en manos del Estado Nacional es como si fuera un hombre que no tiene manos y que sencillamente lo que hace es dejar hacer alrededor suyo en materia comercial fluvial. O sea que había en este gobierno conservador una visión clara también de la necesidad de que los puertos estuvieran en manos del Estado. Se nacionaliza el puerto de Rosario y se compran en el año 41 13 buques italianos, y después posteriormente varios buques daneses también se compran, 7 buques daneses que pasan a ser el principio de la flota mercante del Estado, a cargo del Ministerio de Obras Públicas y a cargo también de la Marina, o el principio de lo que iba a ser después la Marina Mercante Argentina. En el año 43, y acá ya nos estamos metiendo en un tema, acá nos estamos metiendo en un tema muy importante de lo que hoy estamos hablando respecto al Paraná. Digo muy importante porque justamente cuando nosotros escuchamos a los diferentes expositores, compañeros militantes, personas que llevan mucho tiempo en el tema también, hablar sobre la soberanía en el Paraná, algo que se menciona constantemente es el desmantelamiento en la década del 90 de la Marina Mercante y de la posibilidad argentina de poder, en la comercialización de los productos a exportar, no tener que estar pagando los fletes que se pagan hoy en día a cuenta del Estado Nacional. Entonces, dijimos, año 41-42, nacionalización del puerto de Rosario, tenemos también lo que es el principio de la flota mercante del Estado, y se profundizan estas políticas inclusive en el 43, a partir del gobierno de Farrell Ramírez, que es el gobierno antecedente directo de nuestro peronismo. En este caso, bueno, ya sabemos, un gobierno que llega a través de los oficiales del GOU, ¿no? en un golpe de Estado, y que también da fin a este periodo de gobiernos conservadores que eran, de alguna manera, la continuidad de los que habían llevado a cabo la década infame. Década infame que no me quiero olvidar de mencionar dos hitos importantes. Si alguien está tomando nota, son ramificaciones, ¿no? Que nos pueden llevar a investigar todo el modelo justamente de comercio y mercantil liberal, y todo el modelo de extractivismo, porque durante la década infame tenemos la profundización de lo que es la explotación forestal, y también el pacto Roca-Runciman, un pacto que también duró 10 años y que fue un pacto que prácticamente nos entregó como colonia a Gran Bretaña. Es muy interesante escuchar leer las alocuciones de Lisandro de la Torre al respecto. Y como ya también había sectores nacionales populares defendiendo nuestra soberanía política, nuestra soberanía económica. Decíamos entonces, gobierno de Farrell, de Ramírez, se lleva a cabo una profundización en materia de interés portuario y en cuanto a esto de la flota mercante del Estado. Se compran buques para poder llevar a cabo, para poder expandir la flota, aunque todavía no estaba totalmente instituido esto, la institución de la flota mercante del Estado y de el Departamento de Puertos Nacionales. Se lleva a cabo en el año 45, cuando Perón es presidente electo, todavía no en funciones, pero ya era presidente electo. Entonces se hablaba de que parte de las últimas políticas durante la presidencia de Farrell tenían que ver también con las ideas que se venían en cuanto al Estado,
que quería Perón, ¿no? Y que iba a promover desde el gobierno del proyecto nacional popular que Perón impulsaría. Es el peronismo el que genera así una mucho mayor expansión de esta flota, una nacionalización de todos los puertos existentes hasta el momento, y algo muy importante, ¿no? Porque el puerto está vinculado también con las vías férreas que llegan hasta el puerto, con las tierras del Estado que están alrededor, con infraestructura creada especialmente para el puerto, con los guinches, los amarraderos, con los espacios justamente para los obrajes, para los peones de los puertos, para los astilleros. Y es este primer peronismo el que genera que todo esto se organice bajo leyes del Estado, bajo primero secretarías del Estado y después bajo la órbita del Ministerio de Transporte. Es el peronismo el que genera que todas las funciones a llevarse a cabo en los puertos sobre el Paraná y en todos los puertos argentinos estén reguladas y directamente bajo control del Estado. Acá en esta situación no había intermediarios, era el Estado, eran sus ministerios, secretarías y direcciones los que tenían el control directo sobre los puertos, sobre la navegación fluvial y sobre también, bueno, el río, en definitiva, ¿no? Se llevan a cabo diversas obras también para una mejor navegación. En lo que es el sector litoral, por ejemplo, empieza a haber una flota de embalses. El sector litoral no tiene la profundidad, perdón, el sector en el litoral entrerriano no tiene la profundidad que tiene el Paraná, acercándonos hacia el puerto de Rosario y el puerto de Santa Fe. Entonces ya desde aquel momento hay un impulso igualmente por parte del gobierno peronista en una mejora en cuanto a las flotas que se venían llevando a cabo y una interconexión en el Paraná para que Argentina pudiera no tener que estar alquilando fletes, ni remolcadores, ni dependiendo en ningún sentido ni de privados, ni de extranjeros en cuanto a la soberanía respecto a nuestro río. Y acá ya nos vamos acercando más en el tiempo a nuestra realidad coyuntural, ¿no? A nuestra situación que tenemos que vivir hoy en día. Y hoy en día también tenemos un gobierno peronista, así que estamos en una situación, muchos de nosotros, de los que estamos presentes, somos militantes peronistas en los cuales hacemos un pedido al gobierno nacional de que tome medidas consecuentes con nuestras ideas y con aquello que ya se ha llevado históricamente a cabo a través del proyecto nacional y popular. Conocidas son entonces los proyectos y las acciones que se llevaron a cabo durante este primer gobierno peronista. El Estado directamente es el que tiene control sobre puertos, sobre el río, sobre el comercio interior en el Paraná y en el Río de la Plata. Apenas se da el golpe de Estado del 55, ya Aramburu firma que la Dirección Nacional de Puertos pasa a ser Administración Nacional de Puertos y que pasa a estar bajo el consejo de el sector empresarial. Y empiezan a haber cambios ya en aquel momento respecto a nuestros puertos. Y algo muy importante que me había olvidado de mencionar es que cuando se nacionalizan los puertos y lo que está a su alrededor y la infraestructura que está a su alrededor, también se nacionalizan los espacios de acopio privados, especialmente utilizados por el sector agrícola. Y en aquel momento las empresas a las cuales se les expropia, se los indemniza, porque es parte de una expropiación, ¿no? A estas empresas son Dreyfus, Bunge y Born,
empresa Río de la Plata Company cerealera, bueno, pongo el Company porque es una empresa extranjera, la escocesa Company cerealera, y empresas que aún hoy nosotros vemos presentes en los puertos actuales del Paraná. Es en el año 78, durante el gobierno militar, el primer momento donde nuevamente se vuelve directamente a esta situación de desregulación de los puertos y a una liberalización también en cuanto a la navegación fluvial en el Paraná, aunque no todavía al nivel de los 90. Permítame revisar algún machete porque no me gustaría que se me pasara nada, y porque ahora vamos a entrar directamente en esta situación que nosotros tenemos ya actual del río Paraná, después de ver este pantallazo histórico que tiene como intención no hacer un acopio de datos históricos sobre la cuestión del río, sobre la cuestión de nuestra soberanía nacional únicamente, sino que nosotros podamos ver una continuidad a lo largo de más de 2 siglos de una disputa sobre el poder hegemónico en cuanto a la soberanía nacional. Una disputa en cuanto a la construcción de sentido de esa soberanía nacional. Mientras hoy nosotros encontramos y todos los días conversamos con compatriotas que consideran que la posibilidad de que se estatice algo, y esto fue visible en la situación de Vicentín, muchos compatriotas que consideraban que está mal que el Estado intervenga, que el Estado pueda tomar a cargo y expropiar y bajo recursos legales. ¿Por qué? Porque ha habido una construcción de sentido, ha habido una construcción y una visión de la historia que nos atraviesa como argentinos, y que nosotros en nuestro papel militante, tal vez acá en un espacio de militancia, se nos hagan algunas cuestiones más fáciles de entender, pero también tenemos que traducir todo esto al lenguaje cotidiano y a poder llevar a nuestros compatriotas que no están inmersos tal vez en este conocimiento o en una información más precisa sobre lo político, qué es lo que ha pasado a lo largo de la historia. Y mi idea de hacer un poquito esta especie de línea de tiempo era que podamos ver con claridad, espero haberlo logrado, esa continuidad, y que podamos también tenerla como un argumento para demostrar cómo los intereses nacionales y de nuestro pueblo van contrapuestos a intereses de minorías que se han beneficiado con el enriquecimiento de extranjeros, de las grandes potencias imperiales en algún momento, coloniales, las grandes potencias aún actuales, en detrimento de nuestra vida cotidiana y de nuestra riqueza territorial. Ahora bien, ¿qué pasa con respecto específicamente al río Paraná? Y yo en esto agarro sí los machetes porque me gustaría ser sumamente exacto en algunos datos. El río Paraná es el tercer río en importancia en el mundo en cuanto a navegación fluvial y en cuanto también a riqueza como fuente de agua dulce y a navegabilidad. Es un río importantísimo, compuesto por la cuenca Paraná, Paraguay, Río de la Plata y Río Uruguay. Es una conjunción de ríos, por eso lo menciono, importantísima para nuestro desarrollo regional, para nuestro desarrollo federal, regional en cuanto a sudamericano, porque tenemos los países hermanos que componen, de hecho, y que firman un tratado, el Tratado de Santa Cruz en el año 68, con respecto a la navegabilidad de la cuenca Paraguay y Paraná. Tenemos a Brasil, Uruguay, Bolivia, Argentina, Paraguay, firmando justamente este primer tratado para poder impulsar, en el año 68 estamos hablando, el desarrollo de
instituciones estatales para una mejor navegabilidad de esta red fluvial y para que justamente esto sea parte de la integración y del desarrollo regional sudamericano. Quiero aclarar que el término hidrovía, que es un término que no tiene asidero, es prácticamente un neologismo, pero que no tiene asidero jurídico, perdón, sino más bien con una idea ilustrativa y después utilizado comercialmente, es utilizado ya en este tratado en el año 1968 de Santa Cruz. Entonces, desde allí que proviene parte del impulso de que los estados nacionales se hicieran cargo de esta navegabilidad y de esta red y de esta integración regional. Y nosotros, Argentina, tenemos desde la confluencia Paraguay-Paraná hasta la salida en el Río de la Plata, una parte de esta red fluvial que es integralmente nuestra y a la cual no es compartida con ninguno de los países que formaron parte de estos tratados iniciales. Esto es muy importante para tener ahora en cuenta respecto a la situación actual hidrovía, ¿no? Entonces, tenemos que, decía, en 1969, un tratado de cooperación respecto a la cuenca del Plata, de cooperación estatal. Y a partir de allí, bueno, hubieron instituciones estatales que fueron estudiando el tema de la navegabilidad y la comercialización a través de los ríos, pero siempre pensando en que sean los estados los que se encarguen de las regulaciones. Es en la década del 80 también que se le da un mayor impulso a estas instituciones y a estos marcos legales para que empiece sí el tratamiento de dragado y de balizamiento y un mejoramiento para lo que sería la navegación de la cuenca Paraguay y Paraná, de lo que sería después la red troncal, para que pudiera haber entrada y salida de buques de mayor porte, ya a partir de la década del 80, y en la década del 90 con el Mercosur, más específicamente en el 92, se aprueban tratados en Asunción y tenemos también la ley 24.385 que contempla el acuerdo de transporte fluvial en estos 5 países, ¿no? Que tenemos, como decía antes, si bien son los 5 países que componen esta red fluvial, nosotros tenemos un trato que es íntegramente nuestro. Y respecto a ese tramo íntegramente nuestro, que viene desde la confluencia Paraguay-Paraná, es en el año 95, con el decreto 963, primero el decreto 963/93, perdón, hay un llamado de licitación pública internacional, nacional e internacional, para el dragado, balizamiento y modernización de la llamada hidrovía. Yo estoy citando los documentos, ya hablaremos un poco sobre el sentido de seguir llamando o no seguir llamando hidrovía a lo que es la red troncal fluvial. Pero así directamente lo mencionan los documentos, un llamado a licitación para la modernización, balizamiento y dragado, que se concreta en el año 1995 con la empresa belga Han de Null y con EMEPA Sociedad Anónima, propiedad de Gabriel Ramírez. Y acá es donde tenemos uno de los grandes hitos de la entrega de soberanía de las privatizaciones neoliberales a lo largo de la década del 90. Este es un tema que hemos conversado mucho con muchos compañeros y compañeras, porque es importante pensar que Menem llega al gobierno bajo la bandera del Partido Justicialista y bajo el apoyo de buena parte del sector nacional popular, que había puesto obviamente esperanzas en el proyecto después de lo que fue la crisis del gobierno de Alfonsín,
y de tener serias dificultades integralmente en nuestro país, se había depositado una gran confianza en que la vuelta del peronismo al poder nos iba a llevar bueno, a otros tipos de manejos de parte del gobierno del Estado. Sin embargo, fueron las privatizaciones lo que primaron, fue la entrega del país, fue la entrega de nuestros recursos, la entrega de nuestras empresas, el vaciamiento del Estado, y dentro de este vaciamiento entra el río Paraná, la entrega sobre la soberanía del Paraná. Porque, teniendo en cuenta que los tratados anteriores que mencioné procuran que los estados mantengan constantemente una regulación y un control sobre sus redes fluviales, a partir de la privatización, prácticamente inmediatamente después, el Estado Nacional desaparece de situación durante la década del 90. Los puertos que eran de bandera nacional se privatizan inmediatamente. Los puertos ilegales que formaban parte de la red de puertos sobre el Paraná se legalizan y son puertos de bandera multinacional, son puertos extranjeros que hasta aún hoy están y que forman parte de esta red del extractivismo agrario, sojero que vivimos hoy. Entonces, es importantísimo tener en cuenta esto, ¿no? El decreto que se firma y la entrega de nuestra soberanía, desde justamente confluencia, Paraná-Paraguay, que es el kilómetro 1238, hasta el Río de la Plata. Se entrega por 10 años, pero después hubo renovaciones sucesivas con diversas regulaciones, y las regulaciones se pueden leer para aquellos que estén interesados. Capaz que ustedes, si estaban en el tema, ya leyeron el decreto 949/20, emitido por el Ejecutivo Nacional, por el presidente Alberto Fernández. En el boletín oficial se puede ver una seguidilla de decretos anteriores a partir de, comenzando con este decreto 963/93, que marca diversas regulaciones que fueron pasando sobre esta concesión, licitación, privatización del dragado y balizamiento y cobro de peajes también, cual si fuera una autopista del río Paraná, o de lo que llaman la hidrovía. Y me meto un poquito en esto de la terminología hidrovía, ¿no? Y de la construcción de sentido. En eso Mempo Giardinelli es un luchador en cuanto a quitar de en medio esta terminología tan utilizada por los neoliberales y que se impone frente a la concientización de lo que es el río Paraná y de lo que es integralmente un espacio con población ribereña. Es nuestro río, es nuestro principal río, es una fuente de riquezas, es nuestra fuente de agua dulce, una de nuestras principales fuentes de agua dulce, es nuestro río. Entonces, cuando se lo llama hidrovía, se lo reduce. Si bien técnicamente la hidrovía sería el espacio dragado por donde pueden pasar los buques de mayor calado, o por donde específicamente tenemos una mayor profundidad, lo cierto es que eso es una mera reducción, no deja de ser el río Paraná. Y justamente en cuanto a profundidad, en cuanto a lo que llevó a cabo esta empresa de Hidrovía Sociedad Anónima, tenemos en el puerto de Rosario una profundidad de 32 a 34 pies. Esto es muy importante para tener en cuenta respecto a los buques, a la entrada y salida de buques en el puerto de Rosario. Esa profundidad disminuye hasta los 24 pies en el puerto de Santa Fe, y son los puertos de Rosario donde tenemos los puertos de Rosario donde tenemos la mayor concentración de puertos multinacionales y de extracción sojera, donde tuvimos en el 2020
56.000 millones de toneladas de carga de soja entregadas desde estos puertos, uno más cercano a San Nicolás y el otro más cercano a Rosario, pero que tienen múltiples terminales portuarias. Tenemos la mayor profundidad, que genera mayor beneficio al sector portuario de Rosario y al sector portuario de Buenos Aires. O sea que tampoco se llevó a cabo desde Hidrovía Sociedad Anónima la ampliación de navegación del Paraná, porque después de los 24 pies del puerto de Santa Fe, se va reduciendo hasta tener en la confluencia Paraná-Paraguay 10 pies de profundidad. Esto es importante en cuanto a las provincias ribereñas que también reclaman que se termine esta concesión y que haya de parte del Estado una administración que promueva verdaderas transformaciones en cuanto a la navegación fluvial en el Paraná, que integren al resto de las provincias litorales. Entonces, tenemos a 10 pies y eso imposibilita la entrada de buques de gran calado como son los Panamax. Y hay otro tipo de embarcaciones que son embarcaciones de carga que son como de trenes que no necesitan la profundidad mayor, pero que obviamente se beneficiaría con un dragado mayor si hubiera también las instancias, estudios que las provincias reclaman, que no se llevaron a cabo por la empresa. Se presentaron estudios en el Ministerio de Transporte, pero que son muy deficientes. En todos estos años, 26 años de concesión, la empresa no hizo estudios. Los dragados que llevó a cabo los hizo únicamente con la intención de abaratar costos, sin estudiar previamente el impacto ambiental, ni el poblacional en los dragados que llevaba a cabo, y mucho menos en pensar en la integración regional nacional. Por eso también es que el trazado termina en Punta Indio, acá en Argentina, y se conecta directamente con el puerto de Montevideo. Ni siquiera es que tenemos una salida al mar argentino y al océano Atlántico, que es lo que se pretende llevar a cabo con la creación del canal Magdalena, pero ahora dentro de un poquito me voy a meter un poco en ese tema también y la relación entre la navegación fluvial marítima y la navegación en cuanto al río y en cuanto a su conexión con el mar y a los puertos también del sur de nuestra nación. Entonces, ha sido sumamente deficiente esta empresa que estuvo a cargo durante estos 26 años de privatización. Y es interesante que el 30 de abril se terminó esa concesión y un reclamo que se le hizo al ministro de Transporte, fallecido Meoni, y que se le hizo al Consejo Federal Hidrovía, que durante los últimos meses no se llevaron a cabo los estudios pertinentes como para hacer una transición y para que se hiciera cargo el Estado Nacional. Y acá nos metemos en un tema complejo, desde el aspecto político también y desde nuestra propia militancia, porque si nosotros leemos el decreto 949/20, podemos notar que hay prácticamente una continuidad con la idea de volver a licitar y volver a concesionar a privados y a empresas que pueden ser tanto nacionales como extranjeras la administración en el río Paraná. Y si bien hay algunos matices y hay claroscuros que no terminan de dejar ver, o que por lo menos podrían entrever la posibilidad de que el Estado se hiciera cargo, y sí mencionan un mayor control y una mayor regulación que lo que tuvimos hasta ahora, pareciera o todo indicara que iríamos ante una nueva privatización.
Y ciertamente es un problema que no podemos dejar pasar como militantes peronistas y que nos pone en una situación compleja. Pero bueno, ya vamos a hablar un poquito de eso para el final. Quiero terminar con algunos datos como para no dejarlos afuera. Datos importantes como por ejemplo en cuanto al trazado, el poder llegar hasta el puerto entrerriano de Ibicuy, perdón, y también a los diferentes canales Paraná-Guazú que necesitan de un mayor dragado para poder repensar el trazado en funciones de la integración federal, regional que nosotros pretendemos. Bueno, importante también a tener en cuenta en todo esto es la falta de control, el tráfico ilegal, la evasión fiscal. No solo sale la producción cerealera de los puertos rosarinos y en el transporte del Paraná, sino que ha habido incluso casos de salida al mar de tráficos de drogas que han llegado hasta Alemania y que después se ha constatado que tenía que ver con el tráfico por el Paraná, y también la salida de metales de la explotación minera a cielo abierto, el extractivismo directamente relacionado con los intereses, ya sea el extractivismo agrario, como el extractivismo minero, como la especulación inmobiliaria en las grandes ciudades portuarias, directamente vinculado también con este manejo de los puertos y con este manejo de nuestras riquezas, y con esto de que esté todo en manos privadas y de estos grandes poderes que se siguen enriqueciendo a costa del desgaste de nuestro suelo, de la destrucción de nuestros paisajes, de la contaminación de nuestra agua y de el desfalco de nuestras riquezas. Ya lo decía Alcira Argumedo, que de las empresas mineras extranjeras declaraban que extraían tan solo 3 metales mientras estaban extrayendo más de 25 metales preciosos, todos más valiosos que el oro. De esto nosotros recibimos hoy en día el 3% y era el 1,5% durante el gobierno macrista, que se lo había bajado, como también bajó las retenciones ojeras, ¿no? Y toda esta extracción de riqueza que nos va destruyendo y que nos va quitando las oportunidades que nosotros tenemos para las generaciones futuras. Y en esto el senador Tayana también y el ingeniero Tetamanti mencionan la idea de proyecto a futuro, presente y futuro, cuando hablamos del Paraná, cuando hablamos de toda esta situación de extractivismo, cuando hablamos también de llevar a cabo el Canal Magdalena, que es algo que está en vías de concretarse después de la licitación pública recientemente, histórica, y que puede llevar a cabo, es una obra que puede llevarse a cabo aproximadamente en 18 meses. Entonces, toda esta situación nos pone a nosotros como militantes, y creo yo que este es el motivo más importante de reflexión, ¿no?, en este taller. ¿Qué podemos hacer respecto a todo esto? ¿Cómo podemos concientizar a la ciudadanía? ¿Cómo podemos construir sentido? ¿Cómo podemos generar información? Cuando el año pasado, por diversas razones, tuve que estudiar sobre el modelo extractivista y también, bueno, la vinculación con la salida, ¿no?, con la sangría de riquezas del país, me di cuenta que no solo había muchas cosas que yo no sabía, sino que la gran mayoría de los argentinos no tenemos conocimiento al respecto, y que no podemos esperar que los medios hegemónicos que monopolizan la información, que la falsean, que están vinculados con cualquier intento de transformación en el campo político a través de los proyectos Nacional Popular,
difundan esta información, que ellos concienticen a la población de cómo ya desde hace tanto tiempo nosotros estamos siendo desangrados en cuanto a nuestras riquezas, el no permitirnos levantarnos, atados continuamente por la deuda. Sé que esto que estoy diciendo, y me imagino en ustedes, compañeros y compañeras, refresca de alguna manera nuestra indignación, que como hablaba con un compañero hace algún tiempo, nos promueve hacia la acción, acciones conjuntas que realmente pueden llegar a generar transformaciones. Y este punto que estamos conversando hoy con respecto al Paraná, con respecto a nuestro Paraná, con respecto al papel del Estado en nuestro río, ha sido exitosamente replicado a través de la militancia, porque ha llegado a sectores inimaginables y se ha generado muchísimo interés también en la población. Tal vez no tanto como quisiéramos, pero tal vez mucho más del que se hubiera generado si no hubiéramos replicado de todas las maneras posibles la situación actual. Y creo que también de esto tiene que tomar nota nuestro gobierno. Antes de terminar, porque ya aparte pasé un poquito por largo la hora que habíamos convenido, quisiera decir con respecto al Canal Magdalena que es de suma importancia que se pueda llevar a cabo para la conexión con nuestros puertos marítimos, para lo que es también la economía de nuestras provincias del sur, y para que no seguir permitiendo que Montevideo le abra campo y le haga el juego a los británicos que ocupan Malvinas con la venta de calamar y con la venta de otras riquezas naturales de nuestro mar argentino que ellos explotan ilegalmente y que son cubiertos por Montevideo, por el puerto, por el gobierno de Uruguay, para poder generar tráfico y para poder vincularse directamente con el puerto en aguas uruguayas. Entonces necesitamos el Canal Magdalena y necesitamos que sea administrado por el Estado, que no sea que se lleve a cabo una obra por cuenta nuestra y que después quede en manos de privados nuevamente, que cobren el peaje y que se enriquezcan y que hagan sus negocios, o que directamente lo dejen en el abandono y que se siga manteniendo la misma traza Punta Indio Montevideo que hasta hoy. Quiero terminar diciendo que es muy importante que nosotros podamos seguir trabajando en todos estos temas y compartiéndolos. Esto lo digo como un militante más, replicando, interesándonos. Sabemos que muchos de nosotros tenemos serias dificultades incluso en nuestra cotidianeidad, haciendo también un trabajo social para poder apalear el desastre que nos ha dejado el último gobierno neoliberal. Y lo menciono porque no sería bueno que seamos en este sentido, y capaz que me salgo un poquito del tema del taller, ¿no? Pero no quiero dejar de mencionarlo. Y porque también es parte de lo que consideramos como agrupación en la Gaucho Rivero. No nos olvidemos que nosotros apoyamos al gobierno del Frente de Todos, que es nuestro gobierno del Proyecto Nacional y Popular, y que habrá cosas que corregir y que tenemos también nuestros pedidos al respecto y que ejerceremos también nuestra presión militante en el buen sentido para que nuestros dirigentes nos escuchen, pero es el gobierno que está llevando a cabo políticas sanitarias con las que estamos de acuerdo, que es el gobierno que desde desarrollo social también ha generado una ayuda sustancial en medio del caos económico que nos ha dejado el neoliberalismo y todos los juegos que hace la derecha para poder, y en esto no voy a caer en ningún tipo de eufemismos, la derecha, el poder hegemónico de los medios y económico, está haciendo todo lo posible
para que Cambiemos gane nuevamente las elecciones, ahora las de medio término, para que nosotros los militantes peronistas nos desilusionemos y volquemos nuestro voto a alguna otra facción que sospechosamente aparezca también bajo banderas peronistas y que frente de todos se resquebraje, se divida y que prontamente el neoliberalismo vuelva a las andadas para terminar de sumergirnos en una realidad en la cual los principales perjudicados somos nosotros, y en esto, como yo he hablado en debates y en discusiones con compañeros, con compañeras, y también con personas que no están de acuerdo con nuestra posición, diciéndoles, si querés llevarlo al plano personal y me conocés, tenés que saber que yo muchas veces durante el gobierno de Macri no comí para que puedan comer mis hijos. Entonces también esa es la realidad tangible en la casa de los argentinos y argentinas por el neoliberalismo. Esa es la realidad cotidiana que tiene que ver con esto que estamos mencionando hoy en cuanto a quién tiene el poder respecto a los medios, quién tiene el poder respecto a las grandes fuentes de riqueza que nosotros estamos discutiendo hoy en día. Así que, compañeros y compañeras, gracias por escuchar, gracias por la atención. Sé que es difícil, aparte por un medio de este tipo, pero ese es un poco mi posición que quiero compartir con ustedes, de que no nos dejemos llevar, de que podamos seguir militando fuertemente, militando nuestras ideas, pero que tengamos mucho cuidado de que no vaya a ser que por algunas cosas que nosotros no estamos a favor, terminemos complotando contra nuestro propio proyecto nacional y popular y permitiendo nuevamente que la derecha tome el poder en la Argentina. Hasta ahí nomás. Muchas gracias por escuchar. Bueno, muchísimas gracias, Cristian, y felicitaciones, no solo mías, sino en el chat ya estoy leyendo varias, así que te estamos muy agradecidos. Vamos a pasar ahora, si les parece, a las preguntas. Le vamos a pedir de que las preguntas sean directas, concretas, y que por favor no expongan antes de la pregunta. En todo caso, si después queda tiempo, hasta podemos hacer un debate, si es necesario. Pero son las 20:38, les aviso, para que tengan la hora precisa. Así que bueno, recuerden, la forma de preguntar puede ser por el chat, puede ser levantando la mano o simplemente abriendo el micrófono y recordándonos que están pidiendo la palabra. Y bueno, adelante, a ver, yo voy a mirar. No, por ahora muchas felicitaciones, Cristian, siguen las felicitaciones, que está todo, que fue excelente tu exposición, muy clara. Se te agradece por parte de varios compañeros y compañeras. Ahí no tenemos pregunta todavía, pero de acá somos 3 que estamos mirando, atentos, por si alguien quiere ya hacer una pregunta, levanta la mano, abre el micrófono. Sí. Carmen levanta la mano, dice. Bueno, adelante, Carmen. Sí, gracias y felicitaciones, porque realmente una excelente exposición. Me hacía acordar cuando uno leía los libros de Pepe Rosa cuando era joven. Simplemente tenemos un dilema, que es el tema de las dragas. Las dragas se pueden hacer en la Argentina, porque también tenemos el tema del dragado. Yo soy de Tigre, entonces nuestro límite es el Paraná Miní, a pesar de que la parte de islas sería 9 veces la capital federal. Y una propuesta, por eso la voy a hacer cortita, mi agrupación es Causa Nacional. Al frente de Soberanía está el compañero Julio Urien, está también el compañero de Portuarios, y tenemos compañeros específicamente en el tema de ecología y medio ambiente. Nuestra propuesta es el 23, 24 y 25 de mayo, vamos a ir justamente a San Pedro, a la vuelta de Obligado, y hacer un acampe de 3 días, que lo vamos a hacer
con lanchas saliendo desde Tigre. Así que nada, esa era propuesta o un chivo, como decía el compañero. Felicitaciones, porque realmente me acordaba de los libros que uno leía de joven con el Pepe Rosa. Muchas gracias, agrupación Gaucho Rivero, y obviamente emocionante de que una agrupación haya tomado ese nombre. Bueno, por el chat siguen los agradecimientos y las felicitaciones, Cristian, pero no hay ninguna pregunta por ahora. Dice que estuvo muy claro, una excelente clase de historia, opinan algún compañero, alguna compañera. A mí me gustó mucho también. Hay cosas que me hiciste recordar de alguna que otra que leí por acá y por allá, pero hay otras que no conocía, lo de Castillo, por ejemplo, es algo que no conocía, así que vino bien, entre otras cosas. Hay algunos compañeros, algunas compañeras que están saliendo, les aviso, seguramente no tienen preguntas para hacer, pero bueno, el resto, adelante. Hola, ¿puedo preguntar? Mónica Bardelli también levantó la mano. Vamos con Norma y después con Mónica Bardelli, ¿está bien? Bien, Norma, te escuchamos. Él había dicho que las empresas habían incumplido los contratos, ¿no? Que no hicieron todas las inversiones. Por eso mismo no tendríamos que pagar menos si les castigamos o les expropiamos, no sé, el río Paraná, el manejo del río Paraná de los puertos. ¿No se escucha? Hola. Se escuchó, sí, se escuchó, Norma, Norma. Te escucho, Norma. Sí, de hecho, bueno, qué bueno la pregunta que acabas de hacer, ¿no? No tenemos que pagar nada, porque la concesión terminó. Eso es algo sumamente importante. Nosotros, no estaríamos expropiando nada, ni estaríamos en términos legales llevando a cabo ningún tipo de contravención. De hecho, el Estado podría hacer reclamos a Hidrovía Sociedad Anónima por el no cumplimiento de ciertas bases normativas. Pero nosotros, el 30 de abril se terminó la concesión, ahora se prorrogó por 3 meses más, pero una vez que se termine, es el Estado Nacional el que tiene la posibilidad, por eso se habla de una posibilidad histórica de hacerse cargo sin la necesidad justamente de expropiar ni de entrar en controversias jurídicas. Así que pagar no habría que pagar nada en cuanto, salvo que el Estado Nacional, porque tiene que llevar a cabo estudios de infraestructura respecto a qué es lo que estaría dejando en pie esta empresa y que estaría dispuesto también a, si hay bienes que son parte de la empresa, a adquirirlos, en ese caso podría comprarlos, pero legalmente no tiene que rescindir un contrato y pagar una expropiación o pagar una indemnización, sería lo que realmente es por este fin de concesión, porque se termina legalmente. Y entonces, ¿cuál sería el problema? Que el gobierno no quiere estatizarla. No, esa parte no la entiendo. Bueno, ahí es donde entramos en un serio conflicto, porque justamente el argumento del nuevo ministro de Trabajo y algunos de los argumentos que también se escucharon esbozar a varios dirigentes, sería que el Estado no está preparado para afrontar lo que sería el balizamiento y las dragas y todo lo que conlleva la administración del Paraná, ¿no? Pero es algo que los expertos desmienten, sino que el Estado está en perfectas condiciones de poder administrar la red troncal. Por eso es que hay evidentemente aquí un conflicto de intereses y una puja muy fuerte para que el Estado reprivatice cuando tiene la posibilidad de estatizar y de renacionalizar. ¿Qué hacemos nosotros entonces para poder cambiar eso? Es un tema, ¿no? Después una pregunta quiero hacer.
seguimos con, aparte de la última pregunta que hizo Norma, con la pregunta que quiere hacer Mónica Verdelli. Sí, buenas noches. Yo más que una pregunta, la verdad lo que quiero hacer es una invitación y un poco también responder el interrogante de Norma, ¿no? Que también Cristian lo tiró a rodar. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros estamos ahora en esta transición, no en esa prórroga que se dio por 90 días, y creo que lo que tenemos que hacer es esto que estamos haciendo. Difundir, conversar, que la información atinada y pertinente llegue a todos y a todas, y bueno, y la podamos charlar y podamos poner el tema visible, para que yo creo que en estos meses, como Cristian decía, ha adquirido un volumen que ninguno de nosotros pensaba que iba a tomar, y afortunadamente cada vez estas charlas se multiplican y podemos enterarnos y podemos informarnos, y creo que lo que podemos hacer o que tenemos que hacer como militantes es justamente seguir empujando en esta dirección, por supuesto siempre con el horizonte bien claro de que este es nuestro gobierno, el gobierno del Frente de Todos, y que lo tenemos que cuidar, ¿no? Pero haciendo este tipo de encuentros es algo enormemente importante para esta transición. Cuanto más empujemos, cuanto más lo pongamos en visibilidad, vamos a tener más chance de que el resultado sea en la dirección de los intereses nacionales y populares. Así que bueno, eso quería aportar. Bien, gracias, Mónica. Voy a leer unas preguntas que ahora sí hay en el chat. Mónica Ceruti dice: no entendí bien si está aprobada o no la realización del canal Magdalena. Sí, está aprobada posterior a la licitación pública y está dentro de la esfera del Ministerio de Transporte el poder llevar a cabo, la audiencia pública y el poderlo llevar a cabo. Escuché justamente de hoy, porque hay todos los días, ¿no? Hay charla y esto ya es algo muy actual, entonces la información surge directamente en estos días, al ingeniero Tetamanti justamente mencionando que están los pliegos, que está todo en marcha, que está aprobada y que en no mucho más de 18 meses, si se hacen las cosas bien, el canal Magdalena debería estar en funcionamiento. Pero está bajo la esfera del principio de obra de lo que sería el Ministerio de Transporte. Y también, bueno, alguien mencionaba ahí abajo, me pareció ver en un comentario, que los compañeros portuarios y del astillero Río Santiago consideraban que estamos también en condiciones técnicas de poder hacer el dragado, de tener las dragas necesarias para poder continuar con el compromiso de transporte en el Paraná. Bien. Verónica Reynoso dice: ¿qué sucedió con la propuesta de plebiscito que se había solicitado? Sí, respecto a la propuesta de plebiscito, está, por ejemplo, el senador Tayana, lo había mencionado en algún momento. Perdón, dice Verónica Reynoso más abajo, dice... Audiencia pública. Audiencia pública. Algo ya contestó. Claro, no, algo es ya que también hubo una idea de plebiscito en algún momento. También. Anterior al fin de concesión del 30 de abril, hubo una idea de plebiscito que el senador Tayana había de alguna manera promovido como última instancia ante la emergencia de la situación. Después no se volvió a hablar del tema del plebiscito, pero la audiencia pública fue recientemente, y en la audiencia pública todos estuvieron de acuerdo en cuanto a llevar a cabo el canal Magdalena, y también los expositores mencionaron y vincularon con el tema de la renacionalización del Paraná. Cristina, no sé si... Sí, No, dale, que adelante. todo eso está
se puede encontrar en YouTube y se puede encontrar parte de los videos de la audiencia pública. Fue realmente muy emocionante, yo pude ver algunos, y también quería compartir con ustedes, tal vez si no lo puedo hacer a través de los grupos después, algunas fuentes respecto al taller de hoy, para que también puedan leer directamente lo que yo dije. Obviamente fue tomado de diversas fuentes, especialmente de fuentes se les llama papers universitarios, de estudios universitarios, que fui extrayendo, y de declaraciones de expertos. Así que, bueno, yo estoy dispuesto a compartirlas para que cada uno pueda también revisarlas, estudiarlas, ¿no? Sí, el nombre del Bien. texto de Arturo Jaureche, que habías mencionado. Sí, Perdón, el nombre del texto de Arturo Jaureche, ¿cómo era? Sí, el texto de Jaureche es La falsificación como política de la historia. Perfecto. Es un texto breve, un ensayo, es excelente, parece que fuera escrito hoy. Bien. Bien. Cristina Nocetti dice, ¿por qué no hay control del Estado de la FIP, SENASA, UIF, Prefectura? Bueno, debería hablarlo. La falta de control viene ya desde la década del 90, ¿no? Hubo un abandono del Estado a la concesionaria y no hubo más controles ni regulaciones. Sí se puede ver en lo que es pues, si nosotros revisamos, por eso está bueno buscarlo en el boletín oficial, el decreto 946/20, sí podemos ver que, por ejemplo, en el 2005 y en el 2009, el Estado Nacional, durante los dos gobiernos kirchneristas, tanto 2005 como 2009, presiona a la empresa Hidrovía Sociedad Anónima para que lleve a cabo diversas obras que en aquel momento ni siquiera se habían llevado a cabo y que eran sumamente necesarias. Justamente lo que nosotros consideramos es que tiene que haber un control del Estado y un marco regulatorio claro, y es lo que se tiene que dar a partir de la nacionalización del Paraná. Es eso lo que estamos pidiendo, ya que se termina el fin de la concesión y del manejo de los privados en cuanto a las diferentes áreas. Tiene que haberlo. No lo hay por falta de... porque justamente la administración pública no está donde tiene que estar. Bien, acá hacen otra pregunta. La realización del Canal Magdalena tiene aprobación del Uruguay, cierto, dice. Tiene todas las aprobaciones de las instituciones, igual requería de una aprobación, digamos, secundaria del Uruguay en una institución que es la encargada justamente de regular lo que es el Río de la Plata en sí mismo, porque el Río de la Plata nosotros lo compartimos con Uruguay, pero el Canal Magdalena está directamente de nuestro lado, Tierra tiene que ver argentina. con nuestra administración. Aún así, está aprobado. Todas las instituciones, todas las instancias por las que tenía que pasar el Canal Magdalena para ser aprobado son anteriores incluso al gobierno macrista, porque los pliegos ya estaban hechos y el gobierno macrista los dejó dormir, digamos, y eso los reactiva ahora el presidente Alberto Fernández para que se pueda llevar a cabo. Pero sí está completamente aprobado. Bien, en el chat no hay más preguntas. No veo a nadie levantando la mano. Ah, sí, ahí está Susi Santiago de Rosario. ¿Y quién? Y Zulma. ¿Quién estaba antes, sabes vos? Bueno, yo la vi a Zulma primero. A Zulma, perdón, a Susi. Zulma, disculpa. Vamos con Sí. Susi y después con Zulma. No hay problema con Zulma. Y creo que Está bien. Ana María Papalardo también, ¿no? Bueno, Cristian, antes que nada, darte gracias porque fue un pantallazo maravilloso. Imagino que no metiste el tema de los ferrocarriles porque se te hubiera hecho una cosa inmensa, pero es tan apasionante porque los manejes que hay son exactamente igual y repetidos
respecto a los puertos y respecto a la política de la derecha, ¿no? A la política de Macri y todo, la política de Menem, se repite totalmente. Yo habiéndolo escuchado a Urien y a Tetamanti también, creo que es posible, hay voluntad de mucha gente diciendo que es posible las dos cosas, el dragado y balizamiento del río, llevando inclusive el dragado hasta Puerto Obligado, y también es totalmente posible el canal Magdalena. Creo que lo que tenemos que hacer es seguir trabajando a presión, levantando cada vez más opiniones. Gracias. No había preguntas. Gracias, Susi. Quería gracias, Susi. Porque... Y sí, lo que decís del ferrocarril, totalmente, o sea, nuestro desarrollo dependiente, digamos, o subdesarrollo vinculado totalmente especialmente con Gran Bretaña el siglo pasado y con las medidas neoliberales que generan un marco regulatorio, ¿no? Yo también escuché a Urien y a otros expertos mencionando que sí, que es completamente posible y que los argentinos podemos administrar perfectamente nuestra red del Paraná, y que me gustó mucho, sé que no hay pregunta, pero hoy lo quería mencionar y no lo dije, algo que dice Tayana, que él pone como ejemplo, que es cuando se menciona de que nosotros los argentinos no podríamos llevarlo a cabo, que el Estado argentino no es capaz. Él menciona el ejemplo de Panamá y del Canal de Panamá, que el 31 de diciembre de 1999 se termina los derechos de Estados Unidos sobre el Canal de Panamá, y la Administración Estatal de Panamá toma esos derechos y genera mejoras en infraestructura, genera una mejor fiscalidad, una transformación total a tal punto de que genera otros canales en Panamá. Entonces, el discurso de que nosotros no podemos llevarlo a cabo es el viejo de los liberales de la generación del 80, que decían que el gaucho, que el criollo no servía para trabajar y que había que había que importar también población. Así que no, tampoco debemos permitir esa construcción de sentido. Gracias, Susi. Bien. Antes de pasar a la pregunta de Zulma, Ana María Papalardo dice, estoy de acuerdo. Cedo la palabra, compañeros. Cedo la palabra. Sí, Zulma, ya te la doy, ¿para qué leo? No, que la cedo. Ah, la cedés. No. Bueno, dice Ana María Papalardo, estoy de acuerdo en renacionalizar Río Paraná y todo lo nuestro. Debemos encontrar los medios sin romper los protocolos COVID-19. Lo leo porque... Ese es otro conflicto hoy, ¿no? Sí. Es otra situación que nos tiene en tensión a la militancia. ¿Cuáles son los medios que podemos llevar a cabo para hacernos escuchar sin movilizarnos en la calle? Y las redes sociales, Cristian, perdón. Perdón, entré a dialogar. No hay preguntas por ahora, así que se puede hacer comentario. Pero ahí está levantando la mano Ana María Papalardo. Sí, Ana María. Estás muteada, ¿eh? Bueno, mientras se desmutea... Las redes sociales, Cristian. Las redes sociales en este momento son la herramienta para... En todos mis grupos está apareciendo este tema constantemente con charlas. Está Carlos Delfrade, va a haber una charla de Tayana. Está puesto en efervescencia el tema. Totalmente, creo que es lo mejor. Bueno, Susi, pero... Sí, perdón, Cristian, dale, iba a decir una broma. No, iba a decir una broma. Sí, Susi, pero la charla que hicimos hoy está a la altura de Urien, Tetamanti y todo eso, reconocelo. ¿Cómo que no? Lo primero que dije... Bueno, perdón. Lo primero que dije, pensé gracias, Cristian, porque fue un panorama histórico desde el nacimiento hasta la actualidad
perfecto, que si hubiera agregado el tema de los ferrocarriles, se hubiera hecho mucho más largo, porque es igualmente apasionante. Le di las gracias, me parece perfecto lo de hoy. Muy bien, son las 20. Sí, Susi, también. Perdón. Sí. Digo que hoy, con lo que decían, ¿qué herramientas hay? Tenemos de Unión Ciudadana, creo que se llama todo el grupo que está apoyando a Urien, que es un técnico, a Tetamanti, que está viendo desde la geopolítica económica, a Tayana, que está hablando desde la política, fundamentalmente, y nosotros, la militancia, empujando para que esto esté en candelero constantemente. Pero gracias, ¿no, Cristian? Yo te escuché atentamente la hora y media que hablaste, perfecto. No me cayó ni un segundo la atención. Bueno, gracias, Susi. Sí, Ana María. Ahora sí pude sacarle la trabita al micrófono. Creo que ya expresé lo que pienso, cosa que hago bastante asiduamente, porque me tiene muy preocupada el tema. Estoy muy agradecida con este joven por la lección de historia. Muy interesante. Bueno, ya escribí lo que quería decir. Bien, yo lo leí, para todos. Ana María, yo lo leí, por la duda, porque vi que salías y entrabas, que pues, estás con problema de conexión, pero bueno, gracias. Porque tengo baja señal. Sí. Son las 21 pasaditas ya. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, levante la mano, escriba en el chat. A ver, ¿hay algo en el chat? No, agradecimiento. Todo agradecimiento, Cristian. Si nadie más... Sí. Sí, nada, un segundo nomás, porque vos lo venís diciendo, son las 21 y la verdad que también está bueno que después de toda la jornada laboral y militante, ya no nos exprimamos más, pero bueno, nosotros, digamos, poníamos las fichas en Cristian y él había dado un taller similar para Adentro Nuestro. Esta es una versión corregida y aumentada. Nos alegra que los comentarios sean positivos y estamos muy seguros de que se hizo mucho y que se va a poder hacer más en relación a esta cuestión, ¿no? Así que, y seguramente vamos a poder hacer juntos de estos temas. Nosotros ponemos mucho el acento, hicimos una campaña, por ejemplo, de flyers, en tratar de que este tema no quede entre los que ya tenemos por pertenencia nacional, popular, por militancia, etcétera, como la empatía de este lado. Tratamos de romper como la burbuja y tratamos, a veces nos sale mejor, a veces peor, ¿no? Pero de que llegue al común, de aquel que está puteando porque el kilo de yerba se fue tanto y resulta que la yerba se podría transportar por el Paraná, o bueno, ferrocarriles, para citar a la compañera, a un costo mucho más barato. Me parece que el esfuerzo va por ahí, seguramente vamos a poder hacer más cosas, y tal cual decía la compañera, participamos de otras charlas y el marco, digamos, histórico y lo coyuntural que se puso acá es lo que se viene diciendo en todos los ámbitos, así que buenísimo por el proyecto cultural Maíz y por la Gaucho, y bueno, gracias Cristian, tendrás que seguir corrigiendo y aumentando la charla. Sí, respecto a estas cosas que se dicen de qué hacer, que hay muchas cosas para hacer y que se vienen haciendo, en particular con la grabación del video, creo que no va a tener límites de difusión, ¿verdad? Silvio, podemos aprovechar y bueno, tratar de viralizarlo, porque entonces va a llegar seguramente a compañeros y compañeras que por ahí no tienen
mucha información al respecto y seguramente más allá de esto de romper la burbuja que decís vos, suelo decir romper el cerco, que es lo mismo en definitiva, y tal vez logremos en cierta medida. No somos movimientos pequeños y no tenemos por ahí el poder de fuego que pueden tener otras organizaciones, pero de las grandes, pero a lo mejor esto también llega a manos de militantes de las grandes organizaciones y que tienen capacidad de distribuirlo mejor, pero aparte llega a múltiples organizaciones pequeñas que lo siguen difundiendo. Los que tienen interés seguramente lo podrán ver. Reconozcamos que 2 horas o por lo menos 1 hora y cuarto de exposición, que más o menos lo que duró lo de Cristian, por ahí algunos se lo bancan un poco mejor, y bueno, sería interesante, ¿no?, que logremos un buen trabajo de difusión. Bien. Genial. Muy bien. Bueno. Desde ya un gran agradecimiento a todos y a todas, particularmente a Cristian y Falucho, que se prestaron a darnos este aporte. En definitiva es un aporte. Y nos estaremos viendo próximamente. Sí, vamos a armar cosas juntos indudablemente, también por supuesto de este tipo, charlas de formación y todo eso. Cuando tengamos el cronograma completo o una parte del cronograma, por ahora llegamos creo que hasta junio, no más, porque otras cosas están por confirmar, se lo vamos a acercar como para que vayan viendo desde la Gaucho si podemos hacer alguna juntos o si quieren difundir. Pero digo lo mismo en el caso de ustedes, si tienen alguna charla, algo, nosotros podemos difundirlo en nuestro movimiento y participar de la misma. Ahí hay un compañero que está levantando la mano, es Hugo Gallo Leighton. Sí, Hugo. Sí, ¿qué tal? Solamente una aclaración, porque al principio yo me conecté y me preguntaban cosas y yo no les podía responder porque no tengo cámara y ni micrófono para hacerlo. Después recuperé mi celular, porque estaba en la computadora grande, y ahora sí contesto. Sí, Aileen, soy el papá de Julieta Gallo Leighton, y además soy el ex alumno del profesor Ciuró de Lengua y Literatura. Era esto lo que quería decir. Excelente, Cristian, muchísimas gracias. Gracias, Hugo. Y Hugo anduvo fatigando calles también durante el macrismo, nos solíamos ver en las marchas. Sí. Buenísimo verte. Siempre nos cruzamos, igualmente. Bien, compañeros, compañeras, un abrazo grande para todos y todas. ¿Sí? ¿Quién habla? Sí, el viernes, bueno, lo hubieras dicho vos, Silvia, pero el viernes está sobre la Constitución del 49, revisionismo histórico, constitucional, a cargo de Cholvis. Bueno, le vamos a enviar la invitación, el link, todo para que quienes se quieran enganchar puedan participar. Lo van a grabar, Esteban, porque yo los viernes no puedo. Sí, Susi, sí, bueno, lo grabamos. Ya eso lo tenemos incorporado al taller, así que mientras no tengamos inconvenientes técnicos, se graba. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos pronto. Gracias Esteban, gracias Cristian. Gracias. Excelente charla. Gracias a todos. Hasta pronto. Excelente, felicitaciones, Cristian. Gracias. Buenas noches. Excelente. Saludos a todos, todas. Saludos. Buenas noches a todos y a todas. Felicitaciones, Cristian. Sí, buenas noches.